El agua total del organismo corresponde a un 50-75% de tres cuartas partes de nuestro cuerpo es agua. De la masa corporal varía con el sexo, con la edad y el contenido graso. Los recién nacidos es un 75%. Niños de 1 a 12 años de edad, silencio, 65.5 y no de 1 hasta 61.7. Y a medida que vamos dando de edad, también va disminuyendo el porcentaje de agua en el cuerpo corporal. El adulto, más o menos de 70 kilos, 50-70%. En relación al sexo, en la adolescencia existe un alto contenido de agua en el sistema masculino, pero los depósitos de grasa que aparecen en ambos. Bueno, el líquido intracelular representa el 40% del peso, o sea, 2/3 del agua de la corporal total, 40%. Y el líquido extracelular constituye el 20% de este peso, o sea, 1/3 de esta agua corporal total. Y está constituido por el plasma, 5% de este líquido extracelular, intersticio, que es 15%, y transcelular, que es apenas del 1 o 2%. Líquido peritoneal, pericárdico, líquido pleural y líquido separador. Entiéndase que obviamente las cantidades de líquido pericárdico son muy escasas, por eso que si hay un derrame pericárdico puede suspender por la misma. Y obviamente el líquido pleural también es muy escaso porque si no hay un derrame pleural y a veces hay que dar un tubo de drenaje. Igual también el líquido peritoneal, si no hay ascitis, y también hay que hacer una paración. El espacio intracelular se altera por disturbios en las modalidades del espacio intracelular y por disturbios en el aporte de electrones. Y el volumen del líquido extracelular también se altera, pues alterarse depende en este caso de la presión hidrostática, de la presión oncótica que dará ciertos albúminos que son y los cambios en la permeabilidad el volumen de este líquido extracelular varía en el paciente críticamente enfermo por supuesto el ciclo de líquidos en espacios potenciales como el pleural, como el líquido, el pericárdico y el intracelular. De ahí que se formen derrames pleurales, que son muy graves, derrame pericárdico que puede provocar sobrevivimiento del bebé y intracelular cuando produce ascitis, sobre todo en pacientes cirróticos, ¿cierto? Bueno, recordamos entonces que la presión osmótica, o también llamada coloidosmótica, es la presión hidrostática resultante del efecto osmótico ejercido por las proteínas, en especial, como les dije, albúmina, dentro de un espacio específico, que es la matriz intracelular y los vastos, y está delimitado por una membrana selectivamente permeable. La presión hidrostática es la parte de la presión debida a este eso, o el paso de un fluido. Y acá tenemos, por ejemplo, la fuerza de Stirling, que tiene que ver con el recambio intersticial. Acá estamos en el capilar. Entonces acá tenemos una mayor presión hidrostática en el lado anterior del capilar y una mayor presión oncótica en el lado venoso del capilar. Y ese es el último intercambio que hay, ¿no? Acá tenemos el capilar linfático, se podría llegar. Estamos hablando de terminaciones muy pequeñas, ¿no? El capilar. Entonces tenemos difusión de los líquidos, el movimiento de las partículas es pasivo, se ocurre espontáneamente y a favor de un gradiente de difusión, ya sea electroquímico u osmótico. En cambio, el movimiento de partículas es activo si depende ya de energía, o sea, de ATP, ¿no es cierto? Y habitualmente siempre hay bombas, ¿no es cierto? Ocurre en contra de un gradiente químico, eléctrico, osmótico, una mezcla de osmótico, ¿no? ¿Cómo se regula esta agua corporal? Hay una regulación del ingreso y expresión corporal. La SED que está regulada por un centro en el hipotálamo medio, el centro de la SED, ¿no? En el hipotálamo, es una defensa mayor contra la depresión del líquido y la hipertonicidad.
Entonces los riñones, sistema proteína, angiotensina y hormona antidiurética, que también hemos observado, lo hemos visto al revisar estos temas, tanto el sistema de angiotensina como la vasopresina. Y la excreción de agua corporal que está regulada también por la variación del ritmo del flujo vital. El riñón es el mejor aliado del paciente ante el manejo inadecuado de los líquidos y los electrolitos, ¿no? Es importante, por eso que un paciente que tiene falla renal, insuficiencia renal, enfermedad renal, llámese como lo quieran llamar, obviamente su pronóstico es más reservado que el paciente que no tiene una falla renal, y sobre todo para enfrentar cuadros tan severos como muchos bueno, es el órgano efector de la respuesta a la pérdida de la hemostasis hidroeléctrica o hidroelectrolítica, perdón. También hace ajustes finos sobre el volumen del agua corporal y la concentración de líquidos, como hemos visto, ya sea en la filtración, ¿no es cierto?, ya sea a nivel glomerular o a nivel tubular. Vamos a discutir eso. La hormona tiroica vasopresina también, que controla la reabsorción de agua en los túbulos renales, que regula el balance hidrostático de los líquidos corporales, que aumenta la permeabilidad de las células en los túbulos distales y en los conductos colectores de los riñones, y que disminuye la formación de orina cuando lo creen, los famosos homoreceptores. ¿Cómo se calcula los líquidos? Bueno, ustedes saben que hay un ingreso y un egreso, pérdidas, y más o menos debe un balance 0 a 100. Entonces, los líquidos están dados, por cierto, 1200 mililitros. La comida, los alimentos, 1000 mililitros. Esto es lo que quiere uno aproximadamente de líquidos, ¿no? Y el agua metabólica, la oxidación metabólica, que es precisamente del intercambio que hay entre los nutrientes y los organismos que producen por ese catabolismo. Y mire cómo perdemos aproximadamente 1,5, 2,500 mililitros en orina. Pérdidas insensibles, 600 mililitros, sudor, 50 mililitros, y por las heces, hasta 250 mililitros. Y si usted ve, más o menos, lo mismo que hay acá, 100, 1200, 2000, 2200, 2550, y más o menos es lo que se pierde en los números. Bueno, electrolitos. Los cationes o iones cargados positivamente en el líquido corporal incluyen sodio, potasio, calcio, magnesio. El magnesio siempre es considerado, ¿no?, porque todo el mundo le hace un control al sodio y al potasio. Pero el magnesio es el famoso ion olvidado. Nadie se acuerda de él, sin embargo es tan importante porque participa en más de 1200 reacciones enzimáticas. El magnesio es importante para manejar a veces las arritmias cardíacas más malignas que pueden existir y solo se pueden controlar con magnesio. El magnesio es sustituible en la toxemia, en la preeclampsia y en el eclampsia. ¿Ya? Bueno, los aniones o iones cargados negativamente en el líquido corporal incluyen el cloro, el bicarbonato y el fosfato. El sodio, recordemos que en mayor porcentaje de espesura se excreta de los riñones y de la piel por la sudoración, y se excreta en grandes cantidades cuando la temperatura que rodea el cuerpo es relativamente alta. Por ejemplo, ahí estamos a 35 grados, ahí por Piura, ¿no?, Sechura, pleno desierto, ahí están 35 grados, ahí estamos teniendo algo, gran cantidad de sodio y de agua. Durante el ejercicio corporal, obviamente, la fiebre o tensión emocional, el estrés. La hiponatremia es cuando el sodio está a menos de 135 mol o mil equivalente, lo mismo decirlo. La causa puede haber una pseudo-hiponatremia inducida por moléculas homóticas activas, por ejemplo, la glucosa, el monitor de la piscina. Provocan un desplazamiento de agua sin alterar la cantidad de sodio, por lo que desciende su concentración. Pseudo-hiponatremia inducida. Una pseudo-hiponatremia. En el caso de la glucosa, un aumento de 100 gramos por decilitro en la glicemia provocaría también un descenso de 1,7 y el equivalente a un mínimo de glicemia. ¿Ok? Cuidado entonces con la glucosa, no está baja. En la pseudo-hiponatremia inducida por moléculas no homóticamente activas, ya sean por triglicéridos o proteínas. Estas moléculas realizan un porcentaje relativo de agua de un volumen determinado. La elevación de 1 gramo de cilindro de triglicéridos desciende también
al sodio, la natremia, aproximadamente 1,7 milimol o miliequivalente litro. La elevación de 1 gramo de cilindro de proteína plasmática causa también un descenso de 1 milimol o miliequivalente litro de esta natremia. Causa de hiponatremia, miren, pérdida de sodio, ya sean renales, puede ser los usos de diuréticos, ¿no? A la cabeza nuestra furosemida, por diuresis osmótica también hay el mannitol, por hipoaldosteronismo, sea primario, secundario, en fin, por una nefropatía perdedora de sal, por diuresis excesiva, una diuresis insípida, por ejemplo, por un problema post-obstructivo también, o una necrosis tubular aguda, ¿no? Digestiva, vómitos, tubo de drenaje, fístulas, obstrucciones intestinales groseras, y en las cutáneas cuando hay una sudoración muy profusa o quemaduras de tercer grado o con compromiso de mucha área de superficie corporal, ¿no? Otras causas de hiponatremia tenemos fármacos como el cimetropin, que usamos mucho, Bactrim, ¿cierto? Los antiepilépticos, la fluoxetina, que se usa mucho como medicamentos, ¿no es cierto? Antidepresivos. Paroxetina, sertralina, también que es un poderoso antihistamínico, citalopram, bueno, ya no se usa realmente mucho la cefalina, risperidona también, que se usa el heparina, el ejercicio físico, y las alteraciones del sistema de intestinal, con la hemorragia subaracnoidea, que es muy frecuente ahora con pacientes con hipertensión que pueden producir, ¿no? una hemorragia intracranial, ¿no? Y tenemos estos muchos, obviamente, en la UCI. Los otros síntomas que son tumores cerebrales y el hipopancreatismo dado también por un macroadenoma, ¿no es cierto?, hipoficial. ¿Okay? Bueno, y por la también síntomas más frecuentes tenemos el aparato gastrointestinal, náuseas, vómitos, sistema nervioso periférico, pueden haber calambres musculares, ¿no es cierto?, alteraciones visuales, acá los conocemos como hematurgia, ¿no? Sistema nervioso central con cefalea, letargia, convulsiones, coma y hasta puede llegar a la muerte. Acuérdense que, ¿no es cierto?, niveles muy severos, por ejemplo, de sodio 110, 105 pueden provocar severas convulsiones y muerte. El tratamiento, bueno, es con volumen intravenenoso disminuido, una administración de salino. Miren la fórmula que hay para tratar de llegar a ese sodio, ¿no? Que se necesita, sodio ideal, 140 menos el sodio actual por 0,6 por el peso individuo del paciente. Daremos una aproximada de lo que requiere un déficit del paciente. Entonces, la hiponatremia con volumen intravenenoso mínimamente aumentado se basa en reflexionar nada más. Y en presencia de síntomas neurológicos se necesita suelo salino hipertónico, con mucho cuidado. Recordemos lo que le pasó a los pacientes con ese suelo estaba contaminado, infectado con mucha cantidad de sodio, ¿no es cierto? Inclusive tuvo necesidad hasta ahora de retirar toda esa solución salina, ¿no? Junto con dosis pequeñas de diuréticos de gas artificial. Para los casos más graves se reserva la administración de urea, que al 10% se provoca en una diuresis. La hiponatremia con volumen extracelular aumentado se caracteriza por la presencia de edema, se relaciona con insuficiencia cardíaca, con síndrome nefrótico y otros particulares. El tratamiento se hace con patología de base, estos síndromes, las causas, y la restricción de líquidos y de sal en la dieta junto a las infecciones asociadas tipo curso. Recordemos como regla general las hiponatremias agudas, la velocidad de reposición de sodio será entre 1 a 2 milimol litro hora. Y en las crónicas a la mitad, 0,5 milimol litro hora. Importante esto porque no podemos administrar más rápido. No podemos administrar. Provocamos mayor daño, sobre todo a nivel cerebral. Bueno, las hiponatremias son al revés, cuando el sodio está más de 150, el hizo también. La fisiopatología de la hiponatremia puede haber una insuficiente acción de la hormona antidiurética, ya sea en un déficit central o una falta de respuesta renal porque no tiene adecuado resultado. La pérdida excesiva de agua puede haber renal, extrarrenal y el balance positivo de sal
ya sea por iatrogenia o por hiperalcoholemia. En el permantente también el cuadro clínico predominante es una sed, puede también acompañarse poliuria con importante eliminación de su orina, puede haber diarrea, puede haber sudoración profusa y trastorno neurológico, ¿no? Como es convulsiones, puede el paciente llegar al coma. ¿Cuáles son los objetivos de corregir los tratamientos de hipernatremia? Uno, corrección de la causa desencadenante. Primero que tenemos que hacer, corrección de la moralidad. Probablemente esté más de 320, 150, ¿no es cierto? Tenemos que normalizar el volumen extracelular. La hipernatremia con hipovolemia, en estos casos se emplearán soluciones isotónicas, 0 saliendo a 0,9% o 9 por mil, hasta que desaparezcan los signos de deshidratación. Y a continuación se emplearán también soluciones hipotónicas, por ejemplo, 0 saliendo a 0,45 o dextrosa a 5, glucosa a 5, hasta la corrección total de esta hipernatremia. Hipernatremia sin hipovolemia, en estos casos se empleará exclusivamente agua polioral o bien, por ejemplo, si se empleará suero o dextrosa a 5% por día para el potasio también, otro bien celular, varía, normalmente debe estar entre 3,5 hasta 4,5 milimolar o miliequivalente litro. No lo consideran hasta 5, endoplasmicina. Bueno, la excreción renal de potasio se le da por la hormona adenocorticolina y la cortisol. Ya dijimos, por estas hormonas, ambas, ¿cierto? La concentración sérica elevada de potasio produce un efecto clínico sobre el músculo cardíaco. Un nivel extracelular bajo de potasio puede producir síntomas de laxitud, de debilidad con pérdida de tono tanto músculo liso como estriado y puede ser estado circulatorio inferior del tiempo. Tenía a veces casos, me acuerdo mucho de un ingeniero que llegaba hasta 0,8 de potasio. Y con la punta así ya casi ni respiraba, ¿no? Ya tenía que buscar su vida sentada, le comíamos su potasio y salía como de enfermedad perdedora de sal que le hacía ingeniero tener esos valores tan pobres de potasio. Bueno, la hipocalemia, miren, de acuerdo, si es leve de 3 a 3,5, si es moderada de 2,5 a 3 y si es muy severa, menos de 2. De acuerdo a esto hacemos los retos, ¿no? Reto 1, reto 2, reto 3. Este es el que se necesita de potasio en una hora. Para llegar por lo menos a 3, 3,5. Tampoco no vamos a exigir que de golpe lo llevemos al paciente. Un potasio ideal, ¿no? Miren cómo se calcula el déficit. Entre uno leve está entre 150 a 300, moderado de 300 a 500, el severo es mayor de 500. Ahora, las causas pueden haber una pérdida de gases generales por diarrea, uso de laxantes, felizmente esta ocurrencia o esta costumbre ya se está enterrando. Antes se usaba mucho laxante, ¿no? Sobre todo para la pérdida de peso, ¿no? La pérdida renal, hipoaldosteronismo, los diuréticos para potasio, la penicilina sódica, la contilicina que usamos en glucosis profundas, ¿no? Con problemas de glucemia severa, utilizamos esta contilicina. Los cambios intracelulares también, la calosis, aumento del pH y la desnutrición. Los síntomas de hipovolemia incluyen debilidad, fatiga, parálisis, dificultad respiratoria, trastorno del músculo, puede haber una rhabdomiolisis, estreñimiento, hilo paralítico y calambre. De acuerdo a los grados, leve, calambre muscular, moderado, hilo, cerebro parálisis, alteración de y paro cardíaco inminente. Y bien difícil para el paciente cuando está, sobre todo, con bien marcado. Se minimiza la pérdida de potasio extensa y el retraso de potasio, ojo, debe ser, ¿no es cierto?, solo máximo hasta 20 miligramos hora, con un continuo supervisar de cajeros, ¿no? Es por eso que se hace eso con mucha vigilia, porque
recuerden que para matar a los, esas son las soluciones que matan químicamente a los que cometen la muerte, ¿no? Los condenados a muerte, es por solución de potasio. Sí. Se le ponen potasio, pero así en grandes cantidades y así solamente segura, ¿no? Eficaz. Entonces, por eso hay que tener cuidado cuando se administra potasio, no más de 20 miligramos hora. ¿Ah? Y no lo llevamos al paciente. ¿Ah? Recuerden que primero no sé, primero no hay que hacer daño. Segundo, repetir la muestra siempre cuando hay sospecha hipercalemia, confirmar esta hipercalemia también con un EKG. No tenemos un dosaje de AGA electrolitos ahí en la mano, ahora ya felizmente, antes había pocas estas maquinitas en emergencia y UCI, ahora ya la hay, ¿cierto? Entonces, si no la tenemos un EKG y vemos si tiene una onda reticuda, un glúteo corto, un QRS ancho y una velocidad de conducción. Entonces estamos con un paciente con hipercalemia, alta sospecha de hipercalemia, chicos. El tratamiento de hipercalemia depende del nivel de severidad y condición clínica del paciente, de una elevación media de 5 a 6 milimétricos, 1 miligramo por kilo de puro, espacio siempre, y exhalante si tenemos esta sal, 50 mililitros de solución, 90%, sorbito le hace realmente por obtención por enemas, 50, ¿no? Un gramo de exhalante por enema. Y no contamos con estos diálisis, que sea peritoneal, ponemos diálisis, urgente, tiene que venir el prólogo. Si es moderada, cantidad de potasio usando bicarbonato de sodio. Hay que usar también la bomba de insulina, 10 unidades cristalinas con 50 gramos de glucosa, esto es al 50%, 10 cc, y esto lo pasamos entre 15 a 30 minutos. Y nebulizaciones con salbuterol, de 10 a 20 miligramos. Y si es muy severa, miren, más de 7 litros, 20 litros, esta es una emergencia, porque el paciente se nos puede ir por hipercalemia, y estos pacientes generalmente que con hipercalemia no salen así que cardiobierta, por experiencia le digo, no salen. Entonces, yo no he visto un paciente que más de 8 meses que salga, hay que tratar siempre lo posible, por eso de colocar cloruro de calcio, bicarbonato de sodio, miren, la bomba de insulina, los diuréticos, los enemas de exhalante y obviamente programar la diálisis y hemodiálisis es imposible. Más aún si se trata de un paciente renal crónico. ¿Ya? ¿Y cómo clasificamos estos eléctricos de volumen? Ya sea por agua de riñón, déficit de deshidratación, exceso de edema, de concentración sodio-cerebro, de composición potasio, calcio, fósforo, magnesio, cloro, ácido base, músculo, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, una clasificación de trastornos hidroelectrolíticos de acuerdo al volumen por déficit de agua, depresión del volumen intracelular, deshidratación, o por exceso de intoxicación hídrica. Generalmente, siempre los familiares dicen, no, porque mi paciente tiene hinchada las manos, los pies, famosos edemas. Son lesiones benignas en realidad. En 33 años, si les explico, nadie se me ha muerto por edemas. Por lo que se ve a simple vista, es antiestético, etc. Nadie se ha muerto por eso. Sin embargo, las lesiones que no vemos, llámese infarto de miocardio, hemorragia intracerebral, ¿no? Derrames cerebrales, neumonías severas, en fin, ¿no? Ansiedad ventilador, peritonitis, rupturas hepáticas, etcétera, responden que aparecen. Eso que no se ve, eso sí mata, ¿no? Así que les explico esto a los familiares y obviamente ya no me vuelven a hacer esa pregunta. Bueno, con respecto a la concentración de sodio en tipo de hiponatremia, miren, exceso por hiponatremia. Y sepa por composición, miren cómo está relacionado el potasio con el calcio. Hipopotasemia con hipocasemia, directamente. El fósforo también con el magnesio. Hipopotasemia con hipomagnesia. Y en exceso, también hay todo contra hipercalemia con hipocasemia. Hiperpotasemia con hipermagnesia. ¿Okay? El volumen, bien, de acuerdo al órgano, de acuerdo a la sustancia,
y de acuerdo a la manifestación clínica. Los trastornos más frecuentes en México son depresión combinada con deshidratación, con hiponatremia y hipocalemia. Y la mayoría de nuestros cirujanos no lo ven esto, no lo detectan. Entonces lo más increíble es que nosotros tenemos una Biblia, así como que tenemos acá nuestro libro base, que es alto, ¿no? Tenemos una Biblia, o sea, de todo aquel que ha dicho que tiene sido así, no ha revisado el tratado de Shoemaker, que no se considera intensivista. ¿Y Shoemaker quién fue? Un cirujano. Le sabía más clínica que los mismos clínicos. La mía conocía que era un maestro cuando inicié, así como ustedes, era todo de Inglaterra, después fue mi maestro en un curso clínico. Nunca pensé que iba a ser cirujano, pensé que iba a ser clínico, ¿no fue? Dominaba la clínica que era y él ha sido uno de los pioneros de cirugía laparoscópica en el Perú. Así es la clínica. Bueno, acá está la diferencia entre depresión y deshidratación, cómo actuar, cuáles son los espacios afectados, cómo es tanto a nivel intravascular o intersticial que hay que dar, y en caso de deshidratación qué damos. Cómo administramos la velocidad de tratamiento, ya sea en minutos o en horas, en infusión continua, ya sea qué tipo de fluidos damos, los fluidoterapias, con solución isotónica o con solución hipotónica. En Estados Unidos si es shock, si es normal, si la velocidad de instalación del fluido será aguda, rápida o subaguda, tónico lenta. Si es de acuerdo a la tonicidad del líquido perdido, sea isotónico o hipotónico. Y como les decía, los espacios transitados ya sea intravascular y intracelular e intersticial. Acá hay una serie de rango, mide esto, de mililitros por día, y de la conversión electrolítica en la pérdida totalmente del tubo digestivo. Miren, por fístulas. ¿Cuánto se pierde? Miren, volumen, electrolitos. Y a veces esto no hacemos cálculos, ¿no? El balance que hacen los cirujanos no se enfocan. Y menos las enfermeras que trabajan en áreas las áreas de cirugía. Un aspirado gástrico, miren cuánto se pierde, puede decir hasta 4 litros por día. Una fístula biliar, miren, 300 a 1200 centímetros. Una fístula pancreática igual. Una fístula duodenal a 4000 y ayunar 3000. O sea, son fístulas, famosas fístulas de alto gasto, ¿no? Hay que tener cuidado. Y la cantidad de sodio, potasio, cloro, bicarbonato. Se pierde mucho bicarbonato. Y a veces no hacemos, ¿no es cierto?, la reposición adecuada del paciente. Y muchos de nuestros pacientes quedan con déficit de electrolitos y déficit de agua. Restitución, ya sea por cristaloides, coloides o combinación de ambos. Recordemos que los cristaloides estabilizan el volumen circulante y la concentración de sodio. Tienen un tiempo de vida media corto de 30 a 40 minutos, máximo 60. Difunden al espacio intersticial para introducir edemas. Diluyen las proteínas plasmáticas, contienen agua, electrolitos y azúcares. Y los preparados podemos tener el cloruro de sodio al 0,9%, 9 por mil. Son isotónicas, ¿no es cierto? Glucosada 5% también isotónica. Y nuestro lactato de anemia, ahora tenemos también soluciones polihidroelectrolíticas que queremos solicitar, ¿no? Que son mejores, que cada vez nos adecuamos mejor al uso de la misma. Acá tenemos alguna composición de algunas soluciones de estos al 5, 1500, 250, de estos al 10, también igual, en la cantidad de glucosa, la osmolaridad, miren, ¿ah? Recordemos que una manera normal es entre 280 máximo 320, ¿no? Tienen una alta carga. Acá miren, casi todo. Las sustancias acá son Harman, esta solución, normosol, son polidestranos, ¿ya? Igual que las soluciones 1 por 1 también son polidestranos.
Coloides aumentan la presión osmótica plasmática y retienen agua en el espacio intravascular, reducen disminución de la presión osmótica, tiempo de vida media prolongado y estabiliza el volumen circular. Tenemos coloides como el plasma y la albúmina humana, 5 y 5%. Es hiperoncótico, 100 mililitros de mercurio, tiempo de vida media de 24 horas, el costo es alto, cuesta más de 150 o $200. Apenas un frasquito así de albúmina, y riesgo también de anafilaxia, ¿no? O sea que puede presentarse una intolerancia. Coloides sintéticos, la gelatina, tiempo de vida media también de 4 a 5 horas, Macel, 330 a 390 milímetros de puede elevar la presión, el velofilic, también 400 milímetros de mercurio, los dextranos, dextran 40, 70, el delta-almidón o el penta-almidón. Como para calcular requerimientos basales, el agua, tenemos que recordar que en forma así nomás rapidita, tenemos por litro de 5 mililitros por kilo por día. El sodio a 2 equivalente a milimol kilogramos día. Peso, ¿cierto? Potasio, 3 equivalente a milimol kilogramos día. Y acá es la de la dieta, 1 a 2 gramos por kilogramo. Patológicas, se responde volumen a volumen con solución de fármacos. Si ponemos ellas también. Insensibles, 0,5 mililitros kilo hora, más 10% por cada grado centígrado de temperatura, por arriba de 38 o 38.5 grados centígrados. Alertas en el manejo clínico del agua durante la fuerte carga se deben ocultar los campos pulmonares, sobre todo en pacientes de la tercera edad, son muy lábiles a la falla cardíaca. Si tienen antecedentes de insuficiencia cardíaca, ojo con ellos. A veces solo 50 mililitros que ustedes le pongan por vía parenteral ya le pueden provocar un edema agudo. Bueno, antes usábamos pues, nuestros estetoscopios, ¿no? Para encontrar las sibilancias. Ahora ya un poquito está obsoleto, como ya lo que usaban los estetoscopios son médicos del siglo pasado. Ahora hay ecofaz, o sea, ahora todo es como ecografía, todo que hacer ecografías. Se van de frente a la vena cava para ver cómo está el paciente, ¿no? Y van a ver también si hay las sombras que les gustan los ecografistas, los ecofaz. Bueno, el sodio, la corrección de sodio no debe hacerse rápidamente, los cambios máximos del día en la concentración del sodio debe ser de 8 mil equivalentes litros en mujeres y de 10 mil equivalentes litros en varones. Alertas en el manejo líquido, potasio, generalmente por vía crítica no se hace. Siempre se tiene que tener un catéter venoso cerebral, ¿ya? Recordemos que 40 mil equivalentes litros de la velocidad máxima aporte es 10. Hasta 20 podríamos dar en una hora. No aportar potasio en puede presentarse insuficiencia renal, ¿cierto? Está contraindicado usar potasio en pacientes con insuficiencia renal. ¿Sí? Bueno, ¿cómo saca el potasio? Si no es por medio de la diálisis, ¿no? Claro que lo dialice la persona. Bueno, cuando destroza el paciente con respuesta metabólica a la lesión, 100 gramos de destroza que quitan el 50% de calorías y proteínas, principio de hambre, y esto es aproximadamente 1,5 gramos por kilogramo de sobre todo en pacientes diabéticos. En caso de hiperglicemia, por todo en situación diabética, las soluciones con destroza pueden utilizarse cuando la glicemia llegue a 250 mililitros de equivalente de esquema de insulina. Al final lo que queremos es que nuestros pacientes se encuentren así, quisiéramos estar todos, ¿no? Una laguna hermosa, una paz, un río de pajaritos, ¿no? Y ese es el Edén, el paraíso. Pronto. Muy bien, chicos.